El Pozo de las Luciérnagas. Donde mueren los dragones de Jade. Libro 1. Luisa Ferro. (27) 2 días más tarde, tras cenar en el mirador con toda la familia, después de una larga jornada de trabajo, las gemelas me sorprendieron gratamente. Me estaban esperando en mis aposentos con la tina de agua preparada para darme un baño. Pero antes Longyan me quitó los vendajes de los pies y me los lavó con delicadeza en un balde de agua perfumada. A continuación me cortó las uñas y me dio un profundo masaje en las piernas. Las tenía muy recargadas después de un día tan ajetreado. Cuando terminó, las gemelas me ayudaron a desvestirme y me metí en la bañera. Me frotaron enérgicamente los doloridos músculos de la espalda y me enjabonaron. Enseguida se cansaron y comenzaron a jugar con la espuma. Terminaron empapadas y muertas de risa. Mientras me secaban, repasé los acontecimientos de los últimos días. El balance era muy satisfactorio. Varias mujeres se habían animado a acudir a mi consulta. Una de ellas venía recomendada por la señora Lee. También atendí a 3 bebés y a 4 niñas. Además, al día siguiente iría a visitar a la concubina Mariposa Blanca. Esperaba con ansiedad volver a verla y conocer la ciudad imperial. Longyan y yo habíamos pensado que, con la declaración de guerra, tal vez ella anulara nuestra visita, pero los días pasaron y no recibí notificación alguna que ordenara lo contrario. Eso significaba que nuestra cita seguía en pie. Me sentía dichosa, plena. Longyan me colocó de nuevo las vendas y me calzó unas blandas zapatillas de raso. Me perfumé antes de que me pusiera el songyi de seda blanca. Hacía mucho calor, por lo que decidí dejar a las gemelas acostadas y dar un paseo con mi eunuco por el jardín. Echaba un poco de menos mi rincón favorito. Tendrá que ser un paseo corto, mi señora. Debéis informar a vuestro marido sobre la visita de mañana a Palacio. No le habéis pedido permiso, y recordad que es a él a quien tenéis que rendir cuentas ahora. Reconocí que había dejado el asunto hasta última hora porque me faltó valor. No estaba segura de que Cao Ren me diera su consentimiento. No podía decirle que mi paciente era una concubina imperial. Yo había prometido a Mariposa Blanca que guardaría el secreto de su identidad. Para ello no tenía otra opción que mentir a mi marido. Me resultaba desagradable tener que hacerlo. Tienes razón, Longyan. Hablaré con él después del paseo. Poco antes de llegar al puente en zigzag que llevaba al lago, vimos una figura en el embarcadero. Estaba sentada en el suelo con las piernas cruzadas. No tardé en reconocerlo. Era Cao Ren. Parecía meditar en la posición del loto. El crepúsculo estaba próximo y los débiles rayos del sol incidían sobre las aguas, bañándolo de una luz ambarina. Nos escondimos tras los altos bambúes. Me daba apuro molestarlo. Esperaría a que terminara su meditación. Solo se escuchaba el zumbido de los insectos y el sonido de la brisa al mecer las hojas de los árboles. «Dama Akame, ¿eres tú?», preguntó sin volverse. Me quedé pálida del susto. Salí de mi escondrijo azorada y me adelanté unos pasos. Creía haber sido discreta en mis movimientos. ¿Cómo había logrado reconocerme? Ante su presencia sentí un calor sofocante que me nacía en el estómago y ascendía hasta mi rostro. Siento molestaros, mi señor, pero necesito hablar con vos. Os escucho, dijo sin abrir los ojos, inmóvil en la posición del loto. Mañana por la tarde tengo que visitar a una paciente. Tomaré un palanquín desde la farmacia. Me acompañará Longyan. Él abrió los ojos y me miró con un gesto reflexivo. ¿Vive en Linan tu paciente? Sí, muy cerca de la colina del Fénix. Bien, de otro modo ni me lo cuestionaría, sería peligroso. Estamos en guerra. Hizo una pausa estudiada. ¿Y quién es ella? Me mordí el labio con nerviosismo.
Comenzaron a sudarme las palmas de las manos. No tengo su permiso para decíroslo, solo puedo aseguraros que se trata de una gran dama. Enarcó las cejas y sus ojos adquirieron un aire felino. No es decoroso hacer visitas a domicilio estando de luto, esposa mía. ¿Es acaso una cuestión de vida o muerte? Está muy enferma. Sí, mi señor, lo está, mentí sin pestañear. Siendo así, te permito que acudas a atenderla, pero tendrás que regresar a la mansión antes de que oscurezca. Sé discreta en extremo, no te dejes ver en presencia de hombres. Así lo haré, esposo mío. Hice un coto y me retiré. Un momento, dama Akame. Me volví, temerosa. ¿Acaso se lo había pensado mejor? Tu perfume lleva esencia de lirios azules. Así es, mi señor. Sin duda es una delicada fragancia. Inclinó la cabeza con suavidad a modo de despedida y yo me alejé a pasos cortos. Aprecié su manera sutil de decirme que le agradaba mi perfume. Sonreí. Era así como había adivinado mi presencia. Apenas pude dormir a causa de los nervios. No dejaba de imaginar cómo sería verme tras los muros de la ciudad imperial. Sería tan grandiosa como decían. Me sentí un poco abrumada por el honor que me hacía Mariposa Blanca. Al estar de luto, no podía vestirme con la elegancia que merecía la ocasión. Tendría que llevar un sencillo hanfu blanco y unas zapatillas de vasta arpillera. Tampoco podía maquillarme ni lucir un laborioso recogido con mis mejores peinetas y joyas. También lo lamenté por mi eunuco. Él era muy presumido y le hubiese gustado exhibir sus mejores galas. Longyan me despertó al rayar el alba. No sé cuál de los dos estaba más nervioso, puesto que visitaba todas las semanas a su amigo avispa en la ciudad imperial. Para él no suponía una novedad, de modo que imaginé que le preocupaba lo mismo que a mí, nuestro aspecto. Os lavaré el cabello con cedrela, amita, y os lo peinaré con aceite de almendras para que luzca brillante y sedoso. Luego os pasaré por debajo de cada mechón un incienso encendido, de manera que el aroma penetre hasta la raíz. Ya tengo el baño preparado y le he añadido unas hojas de pomelo para que os purifique. Accedí de buen grado a todas sus sugerencias. Ya en la farmacia, la mañana se me pasó en un suspiro. Tuve varias pacientes y entablillé el tobillo a un niño. A mediodía, Longyan trajo algo de comer de un puesto callejero cercano que solía servir una sopa wonton especiada con cilantro. Estaba bastante buena. Comimos en el jardín que daba al laboratorio de Cao Ren. Él lo haría más tarde, en una casa de té cercana, con algunos de los herboristas. Casi ni terminé mi sopa. Los nervios se acrecentaron llegada la hora de partir. Me eché al hombro mi caja de medicinas y me despedí de mi marido. 5 bendiciones, me respondió él. Luego se dirigió a mi eunuco, cuida de ella, Longyan. Confío en ti. Él le dirigió una profunda reverencia. El palanquín nos esperaba en la entrada. Las calles servían de actividad a pesar del calor. Los porteadores sorteaban a los transeúntes. Muchos obreros y peones comían en los puestos callejeros y las calles colindantes a la farmacia estaban a rebosar. Fuimos zigzagueando por las callejuelas hasta alcanzar la vía imperial, a la que también llamaban Camino del Cielo, pues por ella pasaban los carruajes del emperador. Estaba revestida de piedras planas y apenas se notaba el vaivén del palanquín. Más al sur, lindando con la colina de los 10.000 pinos, llegamos a los barrios más prósperos de Linan, donde los comerciantes ricos y los grandes mercaderes vivían en majestuosos palacios y mansiones. Tras atravesarlos, los porteadores nos condujeron al oeste de la colina del Fénix, a espaldas del monte Siyang. Mi corazón se aceleró en cuanto vislumbré los altos tejados de los edificios gubernamentales, que se intuían entre la frondosa vegetación y los altos muros palaciegos. La ciudad imperial era grandiosa. Nada de lo que yo pudiera decir para describirla le haría justicia.
El recinto era de planta cuadrada y estaba protegido por 2 altas murallas almenadas, en cuyas esquinas se alzaban 4 torres de vigilancia. Sus 4 puertas ceremoniales estaban orientadas a los puntos cardinales. Nosotros nos dirigimos a la puerta del este, 2 hojas de madera maciza tan espesas como la altura de un hombre. Eran colosales, estaban fuertemente custodiadas para impedir la entrada a los intrusos. Avispa esperaba ante ellas, iba ataviado con un traje reservado a los eunucos que servían en la corte. Era alto y espigado, bien parecido, llevaba el cabello recogido en la coronilla con un pasador de plata labrada. El resto lo llevaba suelto. Longyan salió del palanquín para saludarlo. Yo me quedé dentro, pero dejó la cortina corrida para presentármelo. Nada más verme, el eunuco palideció. Pensé que le había causado asombro mi humilde aspecto, vestida de luto y sin maquillar, pero me dio la impresión de que acababa de ver a un fantasma, como si reconociese en mí a alguien de un pasado remoto. Intercambió con Longyan una mirada cómplice. Fue muy sutil, pero no me pasó desapercibida. Hizo un coto y me entregó una placa de marfil que hacía las veces de salvoconducto. Me explicó que la placa en cuestión nos permitiría entrar por las numerosas puertas que llevaban a las distintas dependencias. Pasamos por muchas edificaciones destinadas a oficinas donde se gestionaban los asuntos de Estado. Eran elegantes, con base de piedra, madera lacada y techo con tejas de esmalte. Se conectaban entre sí mediante galerías y caminos de grava. Avispa nos guió hacia el Sieyuan, un patio porticado que señalaba el término de la corte exterior y el comienzo de la corte interior. En esta última se erguían el Palacio Imperial y el Palacio Posterior o Hougong, donde residían las consortes, las concubinas del emperador y los eunucos. Ningún hombre podía traspasar sus puertas bajo pena de muerte. Ambas residencias estaban protegidas por una escuadra permanente de la Guardia Imperial. Me quedé sin aliento al contemplar el esplendor de ambos palacios. Sus elevados tejados mostraban la profunda elegancia de los pesados aleros, que semejaban alas de águila extendidas. Vi pabellones, teatros, altares y templos donde el emperador veneraba a Buda y a sus ancestros. Estaban medio ocultos entre los tupidos árboles de los inmensos jardines. Las fuentes, los saltos de agua y los ríos artificiales se fusionaban con la exótica vegetación. Me sentí intimidada ante tanta ostentación de lujo y poder. Era como si hubiese traspasado la frontera entre 2 mundos, uno de dioses y otro de mortales. Tras recorrer varias galerías porticadas y puentes en zigzag, llegamos a los palacios de verano, que eran tan impresionantes como los que habíamos dejado atrás e igual de fastuosos. Ni en 1000 vidas vería algo tan hermoso. Avispa nos pidió que nos apeáramos del palanquín y prosiguiéramos a pie. Nos guió hasta unas dependencias de cuyas cornisas sobresalían dragones alados que se alzaban desde torbellinos de agua. Caminamos a través de una plataforma de madera barnizada que se elevaba a unos palmos de un lago, cubierta por un hermoso pórtico. Pasamos por una puerta de luna llena con celosías de madera, de cuyos doseles colgaban cortinas de gasa celeste. Varios biombos de 6 cuerpos separaban un espacio al aire libre, elegante y acogedor. A lo largo del pasamano enrejado había incensarios de bronce en forma de grulla. Descubrí con asombro que los cerezos y ciruelos, plantados en macetones de cerámica, habían sido adornados con flores realizadas en seda y papel de arroz, puesto que no era su época de floración. Parecían tan reales que no pude dejar de alabar su belleza. Fuimos recibidos por el eunuco de mariposa blanca, Rayo de Luna, un joven hermoso, de gran estatura y elegancia en sus ademanes. Tras saludar a Avispa y a Longyan, me dio la bienvenida con un koto. Sus ojos oscuros y penetrantes se detuvieron en los míos. Sentí que él, al igual que Avispa, me miraba con asombro, aunque intentó disimularlo. Me llevó ante la presencia de la concubina imperial.
El aire estaba cargado del dulce aroma a perfume que exhalaban las damas y el susurro de la seda de sus vestidos. La concubina nos esperaba sentada en un diván tapizado con bordados de fénix, el símbolo de las emperatrices y de las concubinas imperiales. Las patas semejaban garras de dragón. Apenas reconocí en ella a la dama disfrazada de campesina que curé en el templo del alma escondida. Su rostro en forma de corazón se había redondeado por el embarazo. Tenía una palidez extrema, a pesar de ir perfectamente maquillada. Su peinado, un alto recogido de intrincados trenzados, estaba salpicado de joyas y llevaba una diadema de perlas y plumas de martín pescador. Su atuendo me dejó sin aliento, un hanfu púrpura bordado con un paisaje idílico y una hilera de gardenias con diminutas perlas y piedras preciosas en el bajo, que hacían juego con su ancho cinturón, el cual se ceñía bajo el canesú para dar holgura a la prenda. Era de gasa tan fina que parecía polvo de alas de mariposa. Varios eunucos, de apenas 11 o 12 años, la abanicaban sin descanso. 2 más espantaban las moscas con flagelos de crin de caballo. Estaba rodeada de sus damas. Bordaban en grandes bastidores cuadrados, sentadas en sillas de media luna. Otras leían. Sus vestiduras también me sorprendieron. Jamás había visto ropajes como aquellos. Los bordados eran exquisitos. Me miraron de arriba a abajo de soslayo. Se daban codazos unas a otras y reían tapándose la boca. Las doncellas más jóvenes recogían los pétalos que la brisa desprendía de las flores que bordeaban la balaustrada y los metían en bolsas de seda. Rayo de Luna, tras ponerse de rodillas, anunció mi llegada y se retiró junto con Longyan y Avispa. Ellos pasarían la tarde en las dependencias de los eunucos. Mariposa Blanca no se levantó cuando llegué, pero su rostro se iluminó con una sonrisa. Yo realicé un koto completo. Me arrodillé y toqué el suelo 3 veces con la frente. Toma asiento, sanadora Zen, me pidió señalándome un mullido butacón a pocos pasos de ella. Lamento tu luto. Cuéntame, ¿a quién has perdido? Es una larga y triste historia, Alteza. Todas tenemos largas y tristes historias que contar, me respondió con las mismas palabras que utilizó en nuestro primer encuentro. Ambas sonreímos con una mueca cómplice, mientras ordenaba a un eunuco que nos preparara té de crisantemos con agua de lluvia. Le conté todo lo que el destino me había deparado desde que nos viéramos en el templo del alma escondida. La larga y penosa enfermedad de mi padre. Mi casamiento forzado con el anciano maestro Cao. Mi frustración al verme privada de ejercer la medicina. La muerte por viruela de mi único hermano, Locke. El accidente mortal de mi esposo y la sorpresiva aparición de Cao Ren en el funeral. Él me ha tomado como segunda consorte, le expliqué. Ya tenía una primera esposa y está esperando su primer hijo. Y es bien parecido tu nuevo marido. Las damas dejaron escapar risitas sofocadas. Lo es, mi señora. Además, es médico y practica la alquimia. Le expliqué mi nueva posición en la casa Cao. Mi consulta para mujeres y niños y lo amable que él había sido conmigo. Después de tantas desgracias, la suerte te sonríe al fin, sanadora Zen. Me alegro por ti. Estás comenzando a obtener los frutos de tu esfuerzo. El eunuco nos sirvió té en tazas craqueladas de ruán. Un grupo de damas tocaba suaves melodías desde una barca que recorría lentamente el lago. Me maravilló la elegancia de sus acordes y el modo tan peculiar de su actuación. Parecían hadas de agua con sus vaporosos vestidos flotando en la brisa. Nos trajeron aperitivos fríos y algunos dulces que ni en sueños había probado. Algunos pastelitos estaban adornados con flores de violeta caramelizada. Eran una delicia para el paladar. Me ofreció un licor de mijo negro. Me sentí muy honrada, puesto que ese era el licor que solía ofrecer el emperador a sus visitas más eminentes. 2 criadas pasaron con lavamanos y toallas. La matrona suprema me ha dicho que estoy demasiado redonda para estar solo de 5 lunas.
Me ha prohibido los dulces, pero yo no abuso de ellos. Es más, como muy poco a causa de los nervios. Antes de que pudiera responderle, una de sus damas la advirtió de que llegaba alguien. Ambas miramos en dirección al caminillo de grava. Vimos que se acercaba un grupo de eunucos. Portaban un toldo dorado bajo el cual iba refugiada una dama. Los seguían una decena de doncellas separadas en 2 hileras. Es la emperatriz viuda Sieda King, me indicó. Fue la consorte del difunto emperador Lizong. Todos los días viene a visitarme. Se preocupa por mi estado de salud. Es muy bondadosa. En cuanto el grupo se acercó lo suficiente, Mariposa Blanca se levantó para saludarla con una profunda reverencia. Sus damas la imitaron. Yo también me postré ante ella. Levantaos, niñas, ordenó la emperatriz viuda con un elegante gesto de su mano. Tomó asiento junto a la concubina en el diván. ¿Qué tal te encuentras hoy, dama Sui? Bien, Alteza, estoy muy feliz. Una buena amiga ha venido a visitarme. Me ruboricé apocada. Permitid que os presente a la sanadora Zeng. La anciana dama me dirigió una mirada de interés. Sé bienvenida a la ciudad imperial, me dijo sonriendo con cortesía. Hice una reverencia y recité la frase formal que solía emplearse para dar las gracias a los emperadores y las emperatrices. Me la había enseñado Longyan. Deseo a su Alteza 10.000 años de vida. Que vuestra suerte sea tan abundante como el mar del este y vuestra salud tan plena como las montañas del sur. Percibí en el gesto de su majestad que le agradaba mi compostura. Bien, dijo mientras apuraba su taza de té. Será mejor que me marche, debo supervisar los preparativos para la fiesta. Quedan pocos días y aún hay muchos detalles que afinar. Antes de marcharse, se acercó a Mariposa Blanca y le susurró algo al oído. Así lo haré, Alteza. En cuanto ella se alejó lo suficiente, las damas comenzaron con sus habituales cuchicheos y risitas y prosiguieron bordando. Demos un paseo, sanadora Zeng. Tengo las piernas un poco entumecidas. Las damas se levantaron con prontitud y cada una tomó una sombrilla. Los pequeños eunucos se apresuraron a dejar los abanicos y cogieron un parasol, bajo el cual nos metimos Mariposa Blanca y yo. El resto de las mujeres nos siguieron a unos pasos de distancia.